O sea, tiene que ver con los rezos diarios, pero es una pregunta que siempre nos hacemos, eh, porque aparentemente hay contradicciones en el concepto que nos comparamos o que pensamos que impactamos en algo a Dios con nuestras acciones, con nuestros rezos, con nuestras mitzvot. O sea, ¿cuánto hay de cierto en eso? Y vamos a ver lo que dice un poco la parte del texto que rezamos diariamente. Un segundito que los voy a buscar acá. Bueno, no lo encuentro. Pero en una parte en un párrafo de la tefilá se dicen las siguientes palabras. Ma'anu, Mahayeinu, Mahasleinu, Matzitkeinu, Manomar Lefaneja. Dice, ¿qué somos nosotros? ¿Sí? ¿Que estamos considerados algo que es nuestra vida? ¿Qué son nuestras buenas acciones? ¿Qué son nuestras tzedakot que hacemos, nuestras caridades que hacemos? ¿Y qué vamos a hablar delante tuyo? O sea, ¿cuánto impacta, cuánta importancia tiene lo que hagamos o dejemos de hacer? Eso es algo que todos los días a la mañana en el rezo se dice diariamente. Y le estamos preguntando a Dios, ¿acaso si lo nuestro importa, si tiene algún impacto? ¿Sí? Algo que siempre estamos diciendo que con las mitzvot nuestras impactamos, con las tefilot nuestras impactamos. ¿Sí? Siempre estamos diciendo que una tefilá vale muchísimo, que tiene un poder que no sabemos medirlo siquiera. Pero por otro lado decimos en la tefilá, ¿acaso lo que hacemos tiene algún valor? O sea, ¿en qué te afecta a vos, Dios, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer? Bueno, y dice así. Esto está basado en un discurso hasídico del Rebbe anterior que fue dicho en el año 1943. Dice, todas las actitudes nuestras, todos nuestros comportamientos y las tefilot, nuestros rezos, son considerados ma. Ma significa en hebreo que, o sea, pero también significa nada. Como que aparentemente nuestros rezos y nuestras acciones son considerados nada con respecto a Dios. Majas Deinu, ¿qué importancia tienen nuestras acciones de bien que hagamos? Matzit Keinu, ¿qué importancia tiene el que seamos tzadikim, el que demos tzedaká? O sea, ¿en qué te afecta a vos, Dios? Mano marle faneja, ¿qué vamos a hablar delante tuyo? O sea, ¿qué importancia tiene lo que hablemos delante tuyo? Las tefilot que hagamos, los pedidos que hagamos, ¿qué importancia tiene? Y entonces, acá surge la pregunta. Sí, está bien, está muy lindo el anularse a uno mismo. O sea, una persona estamos en un proceso que, digamos, estamos parados frente a Dios y nos anulamos, nos entregamos a Dios. Está bien, o sea, entiendo el concepto de anularme a mí mismo, de entender que soy muy pequeño. ¿Sí? Hasta ahí está todo bien. Pero entonces dice, o sea, ¿por qué se entiende esto? Espérenme un segundito, por favor, porque me están hablando ahí y me molestan. Un segundito. Bueno, perdón la desprolijidad, ¿eh? No me estaba concentrando. Entonces dice, toda esta afirmación nos despierta una pregunta. Está bien, está muy bien la actitud nuestra de anularnos frente a Dios.
¿Por qué? Porque en realidad nuestra existencia física y nuestra vida está anulada totalmente a Dios. Pero de todas maneras dice, ¿cómo puede ser que anulemos nuestras buenas acciones? ¿Cómo puede ser que nuestras acciones no tengan valor? ¿Cómo puede ser que nuestros rezos no valgan nada? Porque estamos diciendo eso en otras palabras. ¿Qué es todo lo que hacemos? Es nada. Entonces, ¿cómo decimos algo así? O sea, está bien ser humilde, está bien entender nuestra pequeñez delante de Dios, pero de ahí a decir que todo lo que hacemos no vale nada, entonces, ¿cómo es que lo hacemos y para qué lo hacemos? Dice, más aún, dice, hay una regla básica en la Cábala y en el Hasidismo que dice que Beitaruta de Letata y Taruta de Leila. Dice, todo lo que Dios nos entrega es porque nosotros nos movilizamos. O sea, cuando nosotros nos despertamos, provocamos que Dios se despierte y actúe en consecuencia. Cuando nosotros actuamos, Dios actúa, ¿sí?, en consecuencia. Entonces, esto significa que Dios sí escucha nuestros pedidos, sí le importan nuestras acciones. Cuando hacemos algo bueno, sí le importa y Él se comporta con nosotros con gesed, con bondad. Entonces vemos claramente que sí le importa a Dios las cosas que hacemos. Y como dice el Baal Shem Tov, hay un versículo muy interesante, creo que es el Salmo 23, lo decimos bastante seguido. Hashem tzidcha al día de mineja, dice, Dios es tu sombra sobre tu derecha, digamos. Dios está a tu derecha y es tu sombra. ¿Qué significa, dice el Baal Shem Tov? ¿Qué significa que Dios es la sombra de uno? ¿Qué sucede con la sombra de uno? La sombra de uno se comporta como uno se comporta. O sea, si yo me agacho, la sombra mía se agacha. Si yo me paro recto, mi sombra se va a parar recta. Entonces, él dice que Dios es nuestra sombra, dice el Baal Shem Tov. ¿Qué significa cuando el rey David dice que Dios es nuestra sombra? Es que Dios actúa en consecuencia como nosotros actuamos. O sea, así como nosotros nos comportamos, así se comporta Él con nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que todas las buenas acciones que nosotros hacemos sean nada para Dios? ¿Se entiende el concepto? O sea, entiendo que soy muy pequeño, ¿sí? Pero por otro lado entiendo que Dios se comporta conmigo según lo que yo hago. Entonces, ¿cómo es esto? ¿En qué quedamos? ¿Sí importa o no importa? Dice, para poder entender esto, tenemos que entender en realidad por qué Dios le da importancia a nuestras acciones. Porque la lógica indicaría, Dios es el infinito absoluto, nosotros somos la nada absoluta al lado de Dios. Entonces, es indudable que por algún motivo Dios le da entidad a lo que nosotros hacemos. A Dios le importa lo que nosotros hacemos. Pero ¿por qué dice? ¿Por qué explica el Rebbe por qué es que Dios le da entidad a lo que nosotros hacemos? Porque él quiere ser el rey y no existe, hay un dicho en hebreo, Ein Melech Beloam, no existe un Dios que no tenga un pueblo. O sea, para que exista para que exista un rey tiene que haber un pueblo. Dios quiere ser rey y para que exista un rey tiene que haber pueblo. Incluso aquel rey muy grande, el rey más grande de todos, no se considera un rey si no tiene quien acepte su reinado y quien escuche sus enseñanzas y quien acepte sus decretos. Asimismo, dice, cuando Dios quiere ser rey, tiene que crear un pueblo que reciba su reinado. Entonces, vamos a empezar a entender por qué Dios le da importancia a lo que nosotros hagamos y empieza a explicar que Dios quiere ser rey. Para que Él sea considerado un rey, tiene que haber un pueblo. Para que esto suceda, tiene que crear un pueblo. Tiene que crear un pueblo. Y un pueblo es alguien que, ahora vamos a ver las características que tiene un pueblo, pero es alguien, o un grupo de gente obviamente, que siguen las órdenes del rey y lo siguen a él. Dice que para ser un pueblo hay dos criterios que tenemos que tener en cuenta. Uno dice que el pueblo tiene que ser extraño y lejano al rey. O sea, no tienen que ser cercanos al rey. ¿Sí? Por ejemplo, dice, los hijos de un rey no son su pueblo. Los hijos del rey
son los hijos del rey, no son el pueblo del rey. Los ministros que están cerca del rey no son el pueblo. Eso no es un pueblo. Porque dice que lo que el rey quiere es que el pueblo por naturaleza, dice así, el rey quiere que un pueblo que por su naturaleza no está anulado a él, reciban su reinado y que se anulen a él. O sea, la naturaleza de un ser humano es que frente a otro ser humano no se anula. Entonces, para que una persona sea considerado un súbdito de un rey, para empezar tiene que ser lejano al rey. Si no, no es un súbdito. Cuando el pueblo escucha y acepta las órdenes del rey, ahí el rey tiene satisfacción de esto. Pero cuando estamos hablando de los hijos del rey y de sus ministros, ellos, dice, por naturaleza están anulados al rey. O sea, el concepto de pueblo es aquel que por naturaleza no está anulado al rey y sin embargo se anulan por el poder del rey. Cosa que no se puede decir lo mismo sobre un hijo o sobre alguien muy cercano al rey. Y trae ejemplos en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, dice, tenemos distintos miembros. Tenemos el cerebro, la cabeza, tenemos la pierna. ¿Sí? Del mismo modo, dice, que la pierna hace lo que la cabeza le pide, naturalmente, así también los hijos se comportan de la manera, acá parece que no conoce la generación actual, pero los hijos se comportan de la manera que el padre quiere. ¿Sí? Pero eso es por el amor que tienen con el padre, por la cercanía, y no porque se anulan al padre, sino porque tienen otra visión del padre. Entonces, un criterio para ser considerado pueblo es ser lejano del rey. Y el segundo criterio, ¿sí? No solamente que tienen que ser lejanos al rey, pero de todos modos tienen que tener cierta relación de cercanía. ¿A qué se refiere? Un rey de carne y hueso, ¿sí? No puede ser rey de los animales. O sea, tienen que tener cierta cercanía. ¿En qué sentido? Que tienen que ser seres humanos, igual que él. O sea, un rey que tiene un rebaño, de ovejas, no es un rey, es un pastor, llamarlo lo que quieras, pero un rey no es. O sea que por un lado el pueblo tiene esos dos criterios. Primero, ser lejano al rey, no un pariente o un ministro, pero por otro lado, estar dentro de la categoría, ¿sí?, de ser humano, mínimo. Tenés que ser un ser humano para ser un pueblo, tenés que ser un ser humano igual que el rey. Según estos dos criterios básicos, vamos a analizar si el pueblo judío en general, o acá dice la creación en general, cumplen con los criterios que hacen falta para ser pueblo del rey, de Dios. Y si cumpliendo la voluntad de Dios, nosotros realmente le provocamos algún tipo de satisfacción. Entonces dijimos, primero queremos entender si realmente a Dios le importa lo que hagamos o lo que digamos. Segundo, dijo, para empezar a entender esto, vamos a entender primero que Dios quiere ser un rey. Y para ser un rey tiene que tener un pueblo. El pueblo tiene distintos criterios para ser considerado un pueblo. Y vamos a ver si nosotros cumplimos con los criterios esos para ser considerados pueblo. A priori dice, según lo que vine explicando anteriormente, cuando decimos Ma'anu, Umeja Yeinu, cuando decimos qué es nuestra vida y qué somos nosotros, aparentemente no cumplimos con los criterios. ¿Por qué? O bien porque somos demasiado cercanos a Dios, como vamos a analizar ahora, como un padre lo es con su hijo, o bien porque somos demasiado lejanos de Dios. O sea, no llegamos ni a ser tan cercanos, somos muy cercanos o somos muy lejanos. Como nos mires a priori, no podría Dios llamarnos su pueblo. Habla acá de toda la creación. ¿Por qué? Porque cuando decimos Ma'anu, ¿qué somos nosotros? Estamos diciendo que hay una diferencia sustancial y esencial entre la existencia física y Dios.
¿Y de dónde nosotros entendemos que hay una diferencia entre Dios y nosotros? Cuando entendemos que no somos nada. Y también nuestra vida es como, no tiene nada que ver con la vida de Dios. O sea, ambas cosas, ni nuestra existencia ni nuestra vida, tienen que ver o tienen relación con Dios. Y dice que hay dos maneras de anularse. Vamos a explicar ahora esto. Hay dos maneras de anularse ante cualquier persona o ante Dios en este caso. Dice, hay una anulación que es positiva, como vamos a ver ahora, y hay una anulación que es negativa. Una anulación positiva es, por ejemplo, la anulación de la pierna con respecto a la cabeza. No significa que la pierna es nada con respecto a la cabeza y que no tiene importancia, sino todo lo contrario. El ser humano, la persona necesita de las piernas, porque con las piernas se traslada y él se dirige a cualquier lado, él necesita de las piernas. ¿Qué se refiere que está anulado al cerebro? Que hace las cosas sin pensarlo, porque el cerebro le pide, se mueve. Si siempre se trae el ejemplo, dice que los patriarcas eran como una carreta de Dios, como un coche. ¿Qué quiere decir que eran como un coche? Porque obedecían absolutamente todo lo que Dios decía, todo lo que Dios les pedía a ellos, sin ningún tipo de interferencia. O sea, Dios ordenaba y ellos obedecían. Estaban totalmente anulados. Pero esta anulación es una anulación positiva, no es una anulación donde yo me anulo y no soy nadie, sino yo estoy anulado a Dios porque entiendo que Dios es mi vida, porque entiendo que Dios me da la existencia. Dice que si la pierna, por ejemplo, no se va a anular a la cabeza, sino que se va como a desconectar de la cabeza, no sirve para nada. O sea, porque la pierna no tiene ninguna existencia, no tiene vida propia. Sirve siempre y cuando cumpla las órdenes del cerebro. Otro ejemplo dice, la luz del sol que está en el sol. O sea, hay rayos solares que el sol emite. Pero estos rayos solares, cuando están en el sol, están anulados totalmente. Pero no quiere decir que no existen, sino todo lo contrario. Sí existen, pero toda su existencia es la existencia del sol. O sea, ¿por qué existen? Porque el sol existe. Dice, una anulación así es una anulación positiva. Ahora, no sé, ¿me están siguiendo hasta ahí donde vamos o está complicado? ¿Sí? Todo veo afirmaciones por ahí y nada por otro lado, pero bueno, que debe ser que se entiende. O sea, hay una anulación positiva que no es que yo me considero nada, sino que yo me anulo a Dios porque es mi fuente de vida. Estoy anulado, estoy entregado a Dios. Ahora, tenemos una anulación que es negativa, que es cuando yo me considero nada. Por ejemplo, trae un ejemplo físico. Dice, los pelos, los cabellos, dice, reciben su vitalidad, los cabellos de la cabeza hablamos en este caso, del cerebro. Pero la vitalidad es tan ínfima la que hay en los cabellos que vos podés cortarte el pelo y no sentir ningún dolor. Si Dios libre a uno le cortan otra cosa, siente un dolor. ¿Sí? Los pelos no sienten ningún dolor. Si bien toda su vitalidad es del cerebro, pero de todas maneras no, es como que la vitalidad es tan pequeña que lo podés incluso cortar y no vas a sentir ningún dolor. Quiere decir que acá la anulación es absoluta, la vida de los cabellos está totalmente anulada al cerebro, pero acá como que lo que se remarca, ¿sí? Se remarca justamente la inexistencia del pelo, de la vitalidad del pelo con respecto al cerebro, como que no existe. Por ejemplo, lo compara con un tema de la halajá, de la ley. Hay una ley muy conocida, habrán escuchado alguna vez. Obviamente sabemos que no se puede comer comida mezclada de carne con leche. Ahora bien, ¿qué pasa si cayó una gota de leche o un poco de leche en una olla con carne? La halajá dice que si la, la relación entre la leche y la carne es de 1 en 60, o sea, cayó una gota de carne, de leche, en un volumen de carne que es 60 veces superior, se anula. De vuelta al concepto de que se anula, está anulado. Según la ley está anulado. ¿Por qué?
porque no tiene importancia. Cuando vos comparás la cantidad de carne que hay con la leche, no tiene importancia, no le vas a sentir el gusto, entonces como que no existe esa leche ahí. Entonces dice que esto es una anulación que uno la puede ver como algo negativo. O sea, es tan poco lo que hay de leche, es tan lejos la vitalidad, o sea, es tan pequeña la vitalidad que tiene un pelo, que está completamente anulada a la carne o completamente anulada al cerebro, el pelo, está totalmente anulado, porque está lejos. Dice que según esto vamos a entender que cuando decimos Ma'anu, que nos estamos anulando a Dios, nos estamos anulando a nuestra fuente, y dijimos que es una anulación positiva, pero cuando decimos Mahayeinu, que es nuestra vida, es una anulación negativa. Les aclaro, no quiero entrar acá en el detalle de por qué esta anulación es positiva cuando afirmamos esto y por qué es negativa, porque esto es algo que viene explicando ya varios capítulos antes, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo así por ahora, que hay una anulación que es positiva y una anulación que es negativa. Dice, la anulación del Ma'anu, cuando decimos qué somos nosotros, esto proviene del hecho que la existencia de todo lo creado está anulada a la palabra de Hashem, que es quien lo crea. Igual que la luz del sol, que los rayos del sol están anulados al sol. Es cierto, nosotros no sentimos que Dios nos está creando. Esto fue algo que dijimos hace poco, no sé si se acuerdan, que cuando Dios nos da el regalo que nos crea, nos da también la posibilidad de que si queremos, no tenemos noción o conciencia de que Él nos está creando. Uno puede negarlo a Dios. Dios te da la vida y vos si querés podés negarlo. El que quiere puede negarlo. ¿Por qué? Porque Dios se oculta. Entonces, es verdad que nosotros no sentimos y no vemos la palabra de Dios, pero esta es la verdad, dice. La verdad es que toda nuestra existencia, ¿sí?, es gracias a la palabra de Dios que nos da vida. Acá traigo una historia, entre paréntesis, que poco tiempo antes de su fallecimiento, el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le dijo a su nieto, el Tzemach Tzedek, le señaló una viga de la casa. Y le dijo al nieto, ¿qué estás viendo? Y el nieto le contestó, estoy viendo la viga. Estoy viendo una viga, me está señalando una viga, estoy viendo una viga. El Alter Rebbe le contestó, yo, sin embargo, veo la palabra de Dios que está dándole vida a esa viga. O sea, él tenía esa capacidad, ¿sí?, de ver la palabra de Dios que estaba en cada cosa. Que esto es lo que siempre decimos que va a suceder cuando venga el Mashiach, que vamos a poder ver la divinidad que hay en cada cosa. Sabemos que todo lo creó Dios, estamos conscientes de eso, creo, pero una cosa es estar consciente y otra cosa es verlo. Entonces, esto es una anulación positiva. No significa que el mundo no tiene importancia en relación con Dios, sino todo lo contrario. Es muy importante en relación a Dios, pero ¿por qué está anulado? Porque su verdadera fuente de vida es la fuerza divina que nos da la vida. Entonces, por un lado decimos esto. Por otro lado decimos que hay una anulación negativa. ¿Cuál es esta anulación negativa? Es una anulación donde nosotros entendemos que no somos nada, que no somos nada. Entonces, estamos anulados totalmente a Dios. Lo que quiere sacar en concreto de acá, el Rebbe anterior, es que según todo lo que acabamos de decir, no cumplimos con los criterios para ser considerados pueblos de Dios. O bien porque somos muy cercanos a Dios, ¿sí?, somos demasiado cercanos y Dios nos da la vida y a Dios sí le importa el mundo, no estamos alejados de Dios. O bien, dice, porque somos muy lejanos de Dios. ¿Qué dijimos antes? Que para ser considerados un pueblo tenemos que no ser cercanos a Dios, porque si no somos los hijos de Dios, y tampoco ser muy lejanos, ser de otra especie. Un ser humano no puede reinar sobre los animales, ¿sí?, salvo Tarzán. Pero en general un ser humano cuando tiene un reino se supone que está reinando sobre seres humanos. Entonces acá por un lado decimos que no podemos ser súbditos de Dios porque somos demasiado cercanos a Dios, y por otro lado decimos que tampoco podemos ser súbditos de Dios porque somos como de otra especie.
estamos tan lejanos de Dios que no podemos merecer el título de pueblo. Y por eso decimos en el rezo, Mahasdeinu, Matzitkeinu, Makoheinu, Manomar Lefaneja Shemerokeinu. Por eso es que tenemos esa sumisión y entendemos que todas nuestras acciones aparentemente no son nada, todos nuestros pedidos no impactan en Dios. Eso es a priori lo que quiere explicar acá, la pregunta que está haciendo, ¿sí? Entonces, ni el estudio de la Torah nuestro, ni el cumplimiento de las mitzvot nuestro, ni las tefilot nuestras son nada. Pero eso mismo tenemos que explicarlo, ¿sí? Porque si nos la pasamos diciendo de la importancia de las mitzvot, de la importancia, pero... Y por otro lado estamos diciendo que no somos nada, que no somos pueblo de Dios, porque no merecemos, no tenemos los criterios, no cumplimos con los criterios para ser pueblo de Dios. Sigue diciendo la tefilá esta, terminamos diciendo, de todos modos dice, Abalanachnu amja benei beriteja. O sea, si bien no cumplimos con los criterios, de todos modos somos tu pueblo, amejá benei beriteja, hijos del pacto con vos. Esto quiere decir que a pesar de todo, como dice acá, Lambrota Col, a pesar de todo, sí cumplimos con los dos criterios. Somos tu pueblo. Es cierto que estamos muy unidos a Dios, absolutamente unidos a Dios, pero esto es porque verdaderamente estamos unidos a Dios, porque de la manera que Dios ve las cosas, no como nosotros vemos las cosas. O sea, nosotros podemos llegar a ver que estamos lejanos de Dios. La realidad es que estamos cercanos a Dios. Pero desde la óptica de Dios puede ser que estamos demasiado cerca, ¿sí? La verdad es esa. Pero nosotros no vemos como ven los grandes tzadikim, no vemos como ve el Alter Rebbe que veía la palabra de Dios en la viga, vemos la viga. Nosotros no sentimos esta anulación absoluta a Dios. Del mismo modo que los peces, como siempre tenemos el ejemplo, están anulados a su fuente de vida, que es el mar. Más aún dice, nosotros cumplimos con el primer criterio, que sí somos tu pueblo, porque desde nuestro punto de vista estamos lejanos de vos. Y cumplimos con el segundo criterio, diciendo que somos hijos de tu pacto, que vos hiciste un pacto con nosotros, como está escrito en el libro de Devarim. El libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, dice, Leobreja vibrit Hashem elokeja, ubealato Hashem elokeja, koleti mejayon. Dice que Hashem antes de entrar a la tierra de Israel, hizo un pacto con el pueblo judío, ¿sí? Un pacto eterno con el pueblo judío, para hacer de nosotros leman aquí motja ayom lo leam. Dice que el pacto consiste en que hoy vos te transformes en su pueblo. Dice que Akadosh Baruj Hu Hayeb Babrit Sheina Joser. Dice, Dios hizo un pacto que no puede ser anulado. Lirot Banuam, que Él ve en nosotros un pueblo. Dice, Él hizo un pacto con nosotros, que nosotros seamos considerados su pueblo, y al punto tal que nuestras acciones sí van a tener importancia para Él. Nuestras tefilot y nuestro estudio de la Torá y nuestro cumplimiento de las mitzvot sí van a impactarlo a Dios. Pero ¿por qué es todo esto? Todo esto es porque Dios hizo un pacto. O sea, porque la lógica es que estamos en otro nivel, es otra liga, digamos. No podemos decir que somos el pueblo de Dios, salvo que Dios lo haya decidido. Entonces, cumplimos con los criterios solamente porque Dios decidió, por un pacto que hizo con nosotros, que nuestras cosas sí le impacten y no somos considerados como animales. O sea, los seres humanos somos considerados como seres humanos y como el pueblo de Dios. Significa que si uno mira la naturaleza de la creación, la realidad es que nosotros no existimos frente a Dios. Y somos como de otra categoría, como si fuésemos animales, que no tenemos ninguna relación e importancia ni nosotros ni nuestras acciones. Y como dice, está escrito, creo que el rey Salomón lo dice, Im hatata matifalvo, si vas a pecar, ¿qué le vas a hacer a Dios?
Berrabu Peshaeja, mata a celo. Y si vas a aumentar en tus pecados, ¿en qué lo vas a afectar? Intzadakta, matitenlo. Si hiciste tzedaká, hiciste cosas buenas, ¿qué le vas a agregar a él? ¿O qué puede Dios recibir de vos? O sea, ¿qué impacto vos podés tener con Dios? Pero dice, de todos modos, Ulama Kadosh Baruj Hu Karati Tanubrit, dice, pero de todos modos, Dios como que hizo un pacto con nosotros, Shelonie Kemova Alejaim, que no somos como animales, el Atielanu Agdara Shelam, sino que Él, si bien siendo seres humanos somos incomparables con Dios, pero Él nos da la posibilidad de ser considerados su pueblo. Benujarle Kabel el Malhutó. Sí, dale, Adrián, perdón. Tengo acá una duda, que es la siguiente. A ver, se está planteando como un esquema muy disociado entre Dios y nosotros, digamos, ¿no? Como que a Dios no le afecta nada. Sin embargo, nosotros en Yom Kippur pedimos perdón por nuestra Saberot a Dios. Nuestras Saberot con otras personas no se disculpan en Yom Kippur, se disculpan por separado. Exacto. Entonces yo digo, si nuestras Saberot, si tenemos que pedir, si estamos disociados, ¿por qué pedir disculpas de nuestras Saberot a aquel con el que estamos, entre comillas, disociados? ¿Se entiende No, bueno, el mahloket? esa es la pregunta que está haciendo acá, o sea, esa era la pregunta original. Si estamos disociados, ¿de qué sirven nuestros rezos? Si estamos disociados, ¿de qué sirven nuestras acciones? Y la respuesta que trajo es que realmente estamos disociados, pero Dios nos asoció. Dios hizo un pacto con nosotros donde dijo, ¿saben qué, muchachos? Los subo al nivel mío, ¿sí? Van a poder ser mi pueblo, no van a estar disociados. Pero eso solamente porque Dios lo decidió así, porque realmente estamos disociados en el... A ver, el Hasidut explica y el Alter Rebbe lo explica que cada uno de nosotros tenemos un alma divina, que es una chispa, que es una parte de Dios, ¿sí? Pero todo eso sucede solamente porque Dios lo quiere, porque en realidad, o sea, como siempre decimos, ¿por qué Dios quiso crear el mundo? Porque Él tuvo un antojo. O sea, no hay una lógica, no hay una lógica que nosotros seamos su pueblo. O bien porque somos parte de Él, o bien porque estamos muy lejos de Él. Entonces, la única lógica que podemos usar para decir que somos el pueblo de Dios es porque Dios eligió que el ser humano sea su pueblo. Porque en realidad está en otro nivel. Es como, no podés comparar a Dios con el ser humano, es más que comparar a una persona con una hormiga. No existe. O sea, no existe totalmente. Es verdad, estamos disociados. ¿Dónde se termina esa disociación? En la decisión de Dios de hacernos su pueblo. Ahí se terminó. A partir de ahí, obviamente, sí impacta lo que hacemos. O sea, concretamente y claramente impacta lo que nosotros hacemos. O sea, la respuesta es esa, la respuesta es que sí impacta, no que no impacta. ¿Sí? Lo que teníamos que entender es cómo impacta. Dice, no hay manera de entender. Estamos totalmente disociados, salvo por la decisión de Dios del pacto que hizo con nosotros. Porque si no, no hay otra lógica. No sé si está clara. Adrián, ¿estamos? Sí, no, está bien. A ver, el concepto es claro, simplemente lo que, como puso tanto énfasis en la disociación, no estaba claro después cómo volvíamos a lo que naturalmente estamos asociados. Porque de hecho, justamente acabamos de terminar, estamos terminando el libro donde justamente habla de todo lo que hacemos en el Mishkan que él pidió que hagamos para poder estar conectado con él. Sí, bueno, a ver. Y todas las reglas que tenemos que tener para conectarnos con él en el Mishkan, que eran un montón. Exactamente, pero si vos te acordás, seguramente lo estudiaste, acá lo estudiamos en su momento, que siempre está la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hacer el Mishkan, que era algo físico, y hacer servicios físicos a Dios y traerle ofrendas de animales y demás? ¿Qué diferencia hay entre esto y el becerro de oro? Las dos cosas son físicas, las dos cosas son totalmente alejadas de Dios. La única diferencia que hay es que esto Dios lo ordenó y esto no.
O sea, lo único que le da entidad a todo el servicio que nosotros hacemos, lo único que le da entidad a nuestra relación de Dios, de pueblo para con Dios, para con nuestro Rey, es porque Él decidió eso. Porque si no, no tenemos chapa para ser pueblo de Dios. O sea, ninguno, estamos totalmente alejados. ¿Sí? La única, o sea, concretamente la respuesta es que sí importa lo que hacemos, sí impactan las tefilot. ¿Sí? Uno no tiene que pensar que las tefilot de uno no impactan. Sí, a Dios sí le importa la tefila de uno, sí le importa el rezo de uno y sí le importan las acciones. ¿Por qué? Porque Él decidió así. ¿Sí? Porque Él decidió así, nada más ni nada menos. Bueno, hasta acá llegamos hoy, muchachos.